para libertar a los cautivos. Hechos capítulo 5, versículo 16. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí la palabra, ¿quiénes eran los que estaban haciendo eso? Ya estoy hablando de Hechos, no estoy hablando de los evangelios. Podríamos decir que era Jesús, no, pero ya estoy hablando de Hechos. Ya estoy en el capítulo 5. Ya son los apóstoles quienes están operando en ese nivel de poder en el que operaba Jesús. Están echando fuera demonios y sanando enfermos. ¿Por qué? Pero en Hechos 1:8 recibieron poder. ¿Y cómo lo están manifestando? Libertando a los cautivos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús está en Lucas capítulo 4. Recibe el Espíritu Santo y ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí para libertar. Aleluya. Y empezó a liberar. Sí, amén. ¿Por qué está recibiendo poder? Para que vayas afuera a romper cadenas, a romper yugos, a romper cárceles, a romper argumentos de la mente, fortalezas, a quebrantar, a desmenuzar las obras del enemigo. Está en tu ADN. Dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del mal. ¿Por qué está recibiendo poder? No solo para predicar, sino para ir a dar libertad a los que están en cautiverio. Para eso Dios te da el poder. Para que tú puedas libertar el corazón oprimido. En Estados Unidos en el año 2002 estuve visitando a mi hermano. Yo fui ese año, yo no estaba firme con Dios. Yo iba a la iglesia, pero tenía un noviazgo mal llevado y yo estaba en fornicación en ese noviazgo. No tenía ni liderazgo, simplemente era un asistente a la iglesia que levantaba sus manos el domingo y recibía la palabra, pero tenía un noviazgo y en ese noviazgo yo estaba en pecado. Y yo, en medio de lo que medio ahí aprendí a escuchar de Dios, Dios me decía, deja ese noviazgo, deja eso. Y yo no quería, porque había una atadura, una ligadura del alma en mí. Y no lo hacía. Y sabía que estaba sufriendo. Había noches en las que lloraba porque yo quería, pero no podía. Había algo que no me dejaba, había algo que me vencía y no podía hacerlo. El año 2002 yo digo a Dios, bueno, yo me voy a bautizar, porque seguramente si yo me bautizo, yo voy a dejar el pecado. Y yo en noviembre voy y me bautizo. Pero pasan un par de semanas y caigo en el mismo pecado. Yo digo, pero ven acá, si yo me bauticé. Porque eso era algo inocente, porque yo no entendía muchas cosas. Pero si yo me bauticé, porque yo volví a caer en ese pecado. Y es que no hay ninguna obra simbólica ni profética que pueda reemplazar el poder de la sangre. Yo quería utilizar el bautismo para hacer lo que solo la sangre del Cordero puede hacer, que es limpiar. Y por eso Dios permitió esa gran frustración en mí. Y pasaron las semanas y me sale un viaje a los Estados Unidos. Mi hermano vivía allá. Ya mi hermano había conocido al Señor y está asistiendo a una iglesia allá. Cuando llego a la iglesia, yo dije, aquí nadie me conoce. Estaba el ambiente así como todo íntimo y había una adoración bien linda. Dije, aquí nadie me conoce. Voy a levantar las manos y voy a orar y voy a hacer como tranquilo en eso. Y empecé a adorar ahí al Señor. Y se ha acercado un pastor que no me conoce. Hay una palabra que a mí me perseguía y me trastornaba, y es: a los tibios yo los vomitaré. Y cuando yo leí esa palabra, a mí me temblaba las piernas, hasta la oreja me temblaba cuando yo leía eso. Y en ese momento estoy allá en los Estados Unidos y se me acerca un pastor y me coloca la mano en el pecho. Yo estoy en otra nación, nadie me conoce. Me coloca la mano en el pecho y me dice el Señor a través del pastor: te dice el Señor, yo no te quiero más tibio. Yo no te quiero más así porque tengo cosas grandes contigo, esto y lo otro, tal. Y empieza a profetizar. Este hombre cumple, el pastor que oró por mí, cumple con Hechos 5:16. Utilizó el poder que Dios había depositado en él para orar por mí.
Cuando llegué a Barranquilla, el Señor me dijo, si dejas ese noviazgo, yo voy a salvarla a ella y voy a salvar a su casa. Pero si la dejas. Porque yo sabía que si no la dejaba seguía en pecado. Y yo obedecía al Señor. ¿Por qué? Ya había tenido un encuentro con el Señor allá. Cuando llegué tomé la decisión. Y Dios cumplió la palabra. Se entregó el hermano, se entregó la mamá, se entregó la hermana. Ella se entregó al Señor. Hoy en día no sé cómo estará su relación con Dios, pero en ese tiempo recuerdo que empezaron a asistir a la iglesia y le entregaron la vida a Cristo. Dios cumplió su palabra. Y allí, en febrero del 2003, comenzó, ahí sí, pues mi caminar con el Señor consagrado para Él. Pero hubo alguien que manifestó el poder de Dios a mi corazón y que trajo libertad de mi cautividad en ese tiempo. Así que liberta a los cautivos que estén a tu alrededor. No tengas temor, porque el más interesado en liberarlos es Jesús más que tú. Y si tú te dispones a dejarte usar por Dios, Dios te usará para que ellos sean libres de todo argumento de lamento o cualquier hueste de maldad que los oprima. ¿Por qué recibes poder? Tercero, para restaurar a las personas y para restaurar familias. Para eso Dios te da el poder. Dice que todo Dios te lo está dando en función de los demás, no en función de ti mismo. Dios no te da poder para llenarte el ego. Dios te da poder para el servicio al prójimo, para el servicio a los... Y por recompensa Él te honra. Que son las añadiduras de las que habla Jesús. Pero todo el poder es para servir a los demás. Busca restaurar personas y familias. Hechos 3:6 habla del milagro del paralítico, que Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero a ti te digo, levántate y anda. Pedro utilizó el poder que tenía y restauró el corazón de ese paralítico. ¿Tú sabes lo que es estar todo el día en el suelo? Y no estoy hablando de baldosas de mármol, estoy hablando de una época donde era tierra y polvo constante. Ese hombre podía estar viviendo muy sucio constantemente. ¿Tú sabes lo que es que tú siempre estés mirando arriba y veas a todo el mundo que te mira así? Porque tú eres un paralítico que está postrado en el suelo. Pedro restauró el corazón de ese hombre, restauró su corazón haciendo un milagro con él. Dios te da poder para que restaures al amigo tuyo que quiere sumergirse en el alcohol porque está deprimido. Dios quiere utilizarte para que vayas y le hables a aquella jovencita que anda en promiscuidad para que abandone su pecado. Dios quiere utilizarte para que hables con aquel muchacho que creció sin papá y Dios utilice esos brazos tuyos para que lo abraces y puedas sentirle el abrazo del Padre. Para eso Dios te da poder, para que vayas al mundo y que ellos puedan ver la restauración del Señor, la restauración que solo Él puede dar. Cuarto, el Señor te da poder para hacer milagros. Hechos 5, del 14 al 16, habla de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dios te da poder para que camines en sus milagros. Yo no sé cuántos quieren caminar en esos milagros. Donde quiera que tú vayas, Dios quiere utilizarte con milagros. No solamente con milagros de sanidad, múltiples milagros. Pero Dios quiere utilizarte de esa manera. Y por último, Dios te da poder para avivar con fuego y ejercer dominio sobre territorios. De eso hablé al comienzo. Pero no solamente es que Él te coloca en el territorio para ejercer dominio, sino para que traigas avivamiento a ese lugar. Hechos 13, del 2 al 5, habla de cuando el Espíritu Santo escoge a Saulo y Bernabé, dos apóstoles, y los envía a predicar a territorios. Y Pablo y Saulo y Bernabé llevan avivamiento y fuego a ese lugar, a esos lugares. Allí se cumple el porqué Pablo había recibido el poder de Dios. Así que en el territorio en el que tú estás, trae avivamiento, trae fuego. Acuérdate lo que leímos al comienzo. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Trae ese fuego, impacta a la gente, que vean la pasión. Yo le decía una vez a los jóvenes, tú quieres que tu papá venga a la iglesia
pero tú vienes una vez al mes. ¿Por qué quieres que tu papá haga lo que tú no estás dispuesto a hacer? Muéstrale a tu papá tu fuego y él entenderá, yo quiero eso. Yo acostumbraba a los sábados en la tarde entrenar deporte. Y resulta y pasa que los cultos en la iglesia son los sábados en la tarde. Y a mí me apasionaba hacer deporte. Se me nota. Me apasionaba hacer deporte. Y en ese momento, cuando veo el horario, nuevecito, veo el horario y dije, no puede ser. Yo decía, o sigo entrenando o voy a la iglesia. Pero ya en mí había un fuego superior y empecé a ir a la iglesia.